Eres el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por que diste a tu Hijo Jesucristo a morir por todos tus elegidos, Señor. Gracias porque has puesto tu mirada en todos nosotros. Gracias porque te damos la gloria y la honra a ti. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí presentes para poder escuchar tu palabra. Te pido que nos des sabiduría e inteligencia para entenderla y poderla llevar a cabo en nuestras vidas. También te pido por los hermanos que van a dar el estudio, que tú les des sabiduría, inteligencia y que tú pongas palabras en ellos para que podamos entender estos capítulos de Samuel que tú nos estás dando para alimento del Espíritu. Gracias por la vida de cada uno de los aquí presentes, porque nos dices la oportunidad de despertar, de abrir los ojos, y gracias por el sustento. Por los que van a entrar, te pido que quites toda barrera y que puedan ellos estar pronto aquí. Si no, cuídalos donde quiera que estén. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Adelante. Amén. Amén. Gracias, Urilón. Pues sí, como dices tú en tu oración, que Dios nos ayude a exponer su palabra, ¿verdad? Es una de las cosas que de más responsabilidad en la vida, exponer la palabra de Dios, que solamente con la ayuda de Dios podemos exponer su palabra y tratando de no caer en herejías y siempre, pues, apegarnos fielmente al texto, ¿verdad? Siempre les he dicho, el día que escuchen que yo estoy haciendo una herejía, por favor háganmelo ver, porque también como humano me puedo equivocar. Pero si ustedes ven que digo una herejía y no me corrigen, están peor ustedes. Así que por favor siéntanse en libertad de corregirnos en amor, obviamente en amor, ¿eh? Cuando digamos algo incorrecto, pero que Dios nos ayude a exponer su palabra. Bueno, mis hermanos, pues hoy llegamos al capítulo 15 de Primera de Samuel. Ahí ya nos estamos acercando a la mitad prácticamente. Un libro que de principio a fin es fascinante cómo fue la transición del periodo de los jueces a la monarquía, ¿no? Y lo último que recuerdo que vimos en el capítulo 14, para agarrar un poco de contexto y podernos hilvanar el tema, la hazaña de Jonatán. Mientras Saúl le pensaba que será melón o será sandía o la vieja el otro día, Jonatán entró en acción basado en una acción torpe, sino una acción basada en la fe que tenía en Dios. Que dijo, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y acuérdense que él iba nada más con su paje de armas. Y cómo va y desafía a los filisteos y dice, si nos contestan, vengan para acá, ahorita les vamos a dar su merecido, es la señal que Dios nos va a dar de que va a estar con nosotros. Y tal como fue, los filisteos cuando ven que estaban subiendo ahí por los peñascos, ¿se acuerdan? Vengan para acá, ahorita les vamos a dar su merecido. Y le dice al paje, ahí está la señal, Dios nos los va a entregar. Y dicho y hecho, sube Jonatán y donde ponía el ojo ponía la espada y el paje los iba dándoles la estocada. Y vimos como Saúl, que mientras estaba atemorizado, con todo el pueblo atemorizado, escondido, cuando ven que los filisteos se confunden ante la matanza que está haciendo Jonatán y luego el temblor que les manda Dios, terminan confundiéndose todos totalmente, acuérdense, y se empiezan a matar unos otros. Ya cuando los demás ven eso, dicen, ya Dios nos los está entregando, ahora sí se envalentonan y van. Bueno, después vimos cómo Saúl se cuelga la medalla, que realmente el mérito fue de Jonatán, él se la cuelga, ¿sí? Y él estando más interesado en acabar con los filisteos, se le olvidó que su ejército no había comido, ¿se acuerdan? Y todavía dice, los pone bajo juramento, maldito aquel que coma, primero a acabarlos con ellos, ¿sí? Y van y se encuentran un panal de miel y pues nadie quiere agarrar la miel porque pues ahora sí que Saúl los puso bajo maldición a todos, que aquel que agarrara pues iba a ser maldito, ¿no? Jonatán nunca escuchó esta orden, él no estaba, y él sí se le hizo fácil tomar la miel. Mientras los filisteos están escapando, Saúl llega a la conclusión que se le están escapando porque alguien ha pecado en el pueblo. Y echan la suerte, total la suerte queda entre Saúl y Jonatán. Y la suerte apunta a Jonatán. Y ya le había dicho, pues, aunque seas mi hijo, vas a tener que morir. ¿Con qué sangre fría? Dice, voy a matar a mi hijo, ¿no? Pero bueno, ahí está la providencia de Dios, que Dios no permitió eso.
Y el pueblo dijo, ¿cómo vas a matar a Jonatán si la victoria fue gracias a él? ¿Sí? Entonces, finalmente ya el pueblo salva la vida de Jonatán. Mientras tanto, los filisteos se les escaparon. Ese entre lo que averiguan quién fue y que Saúl quería matar a su hijo y todo, pues los filisteos se escaparon. ¿Sí? Y así, a grandes rasgos, eso fue lo que vimos en el capítulo 14. Así que hoy viene una prueba. Ya vimos cómo Saúl ya comenzaba a andar en desobediencia. Y ya va a venir la gota que derrama el vaso. O sea, Dios le va a poner una prueba que o la pruebas o no la pruebas, ¿sí? Sí. Y desgraciadamente Saúl pues va a obrar, actuar desobedientemente. Déjenme ponerles mi bosquejo. A los filisteos hablan capítulo 14. Entonces, Saúl, vamos a ver estos puntos en este capítulo 15. Saúl va a ser comisionado para destruir a Amalek, ¿sí? Vamos a ver cómo Saúl se prepara, cómo derrota, pero su obediencia fue parcial. Después es sometido a un interrogatorio por parte de Saúl y va a escuchar la sentencia y vamos a ver las excusas tan tontas que va a dar Saúl, perdón. Luego vamos a ver cómo Samuel se encarga de matar a Agag, lo que no hizo Saúl, y finalmente la despedida entre Samuel y Saúl. Así que eso es lo que vamos a ver en el capítulo 15. Así que abran por favor sus Biblias y acompáñenme con la lectura del texto. Vamos a ver qué dice la lectura del texto. Ya estamos ahí en capítulo 15, ¿verdad? Asumo que estamos en el capítulo 15. Ok, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Samuel está diciendo, Dios te hizo rey. Así que como rey, tienes que estar atento a lo que Dios te va a decir. Y estar atento a lo que Dios te va a decir significa pela la oreja y obedece. Y ahí le va la encomienda a Saúl. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, o sea, recién nacidos, ovejas, vacas, camellos y asnos. O sea, en otras palabras, extermínalos completamente, 100%. Esa es la encomienda que se le da a Saúl, ¿sí? ¿De quién viene la encomienda? De Dios. Ahora, ¿quién recuerda quién era Amalek? Porque cuando uno lo lee sin tener un contexto, dices, pues qué bárbaro, ¿qué hizo este Amalek como para que Dios, como que pareciera algo muy, muy drástico, matar a todos, recién nacidos, niños, ovejas, todo? ¿Se acuerdan quién era este Amalek? ¿Quién fue Amalek? ¿Quién me dice? A ver, para que no se me duerman. ¿Quién fue Amalek? El rey de los amalecitas. Bueno, el rey se llamaba Agag, pero Amalek era el pueblo. ¿Pero qué hizo este pueblo? ¿Por qué Dios se la tiene guardadita? A verles, déjenme verles. Que no pasó? dejó Pasar del cuando venían los israelitas de Egipto. Incluso los atacaron por la retaguardia. Así es. Amalek, ¿se acuerdan que cuando vimos ahí en Éxodo que cuando Israel viene saliendo de Egipto por el desierto, cómo luchan con Amalek, los ataca, que era cuando Moisés alzaba la vara y dominaban los israelíes. Se le cansaba el brazo, bajaba la vara y empezaban a ganar los amalecitas. Que se acuerdan que hasta, ¿quiénes eran los que le sostenían el brazo? Josué, creo, y un tal Hur. Bueno, le tenían que sostener el brazo para que no bajara el brazo, para que. Y este pueblo hizo matazón con Israel, como dice aquí, mataron a lo débil del pueblo los atacaron por la retaguardia, mataron niños, ancianos, normalmente los que van a la retaguardia. Sí, Brendis. Fue Aarón y Ur, ¿no? Porque Josué estaba luchando. Sí, perdón, gracias por la corrección. Sí, exactamente. Aarón todavía estaba vivo y eran los que le sostenían la mano a Moisés. Y después más adelante Moisés, cuando ya está dando su discurso de despedida, dice, acuérdense que hay que destruir a Amalek por lo que nos hizo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos años han pasado desde que
hizo esto a Amalek hasta el tiempo de Saúl. Han pasado ya cientos de años. O sea, cientos de años que Dios le dio la oportunidad a Amalek de arrepentirse, de clamar misericordia por lo que le había hecho a su pueblo. Pero no, vemos que Amalek no lo hace y Dios puede retardar su juicio, pero finalmente lo va a ejecutar, ¿sí? A veces pensamos que ya cuánto tiempo ha pasado, no pasa nada, pero Dios no olvida. Y ese fue el caso con Amalek. Dios se la sentenció a Amalek y aunque tardó cientos de años en cumplírsela, aquí le está diciendo a Saúl, vas a ir y los vas a destruir a todos, ¿sí? En realidad no era como una guerra, sino iba a ser ejecutar un juicio de Dios, ¿no? Dios iba a ejecutar juicio e iba a utilizar a Saúl como instrumento, ¿sí? Entonces Saúl tenía que obedecer al pie de la letra. Pero vamos a ver que no obedeció al pie de la letra. Vamos. O sea, aquí el tiempo no borra el pecado, ¿verdad? Exactamente. Ni lo expía, ¿no? O sea, Dios dijo que los iba a destruir y Saúl tenía que cumplir esto, pero no, siempre desobedeciendo, ¿no? Pues vamos a ver que obedeció a medias. Vamos a ver. Oye, Japo, pero por Sí. ejemplo, si a simple vista dice uno, bueno, pues ellos no tuvieron culpa, ¿no? Los de ahorita, los amalecitas, a los que iban a destruir. Bueno, aquí podemos pensar dos cosas que uno podría decir. Bueno, ellos qué culpa tuvieron. Bueno, Sí. acuérdate que normalmente el pecado trae consecuencias aún entre nuestros hijos. Por ejemplo, yo puedo pecar hoy y a la vuelta de los años mis hijos van a pagar las consecuencias de mi pecado. Okay. Segundo, nos muestra que Amalek seguía siendo enemigo de Israel. O sea, no era un pueblo que a lo largo de los años se compuso, sino que seguían siendo enemigos de Israel, ¿sí? Okay. Entonces, como dices tú, no se habían arrepentido, ¿verdad? Sino seguían siendo rebeldes Exactamente. al pueblo de Dios, ¿no? Y era Dios. Claro, porque si hubiera sido un pueblo arrepentido, en lo que más se deleita a Dios es en perdonar. Aquí vemos que no había arrepentimiento de parte de ese pueblo, entonces tarde o temprano Dios iba a ejecutar el juicio. O sea que Dios no, muchos podrán decir, ay, el Dios del Antiguo Testamento, cuánta matazón, ¿no? Pero realmente, como ya dijimos, si conocemos los atributos de Dios, podemos entender que Dios no estaba haciendo claro, sí, exactamente, porque no es que Dios estuviera cometiendo una injusticia con el pueblo de Amalek. La nación de Amalek era una nación criminal, ¿sí? Una nación criminal, ¿sí? Y Dios simplemente estaba ejecutando juicio. Es como si hoy condenaran a un homicida, a un violador, lo que quieras, y lo sentencian a la muerte. Pues nadie pensaría que qué injusto es el gobierno por ejecutarlo. Simplemente dice, él se lo buscó, Dios el gobierno está ejecutando justicia. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? Dios estaba ejecutando justicia sobre una nación criminal. O sea, no era una guerra entre dos enemigos, era un juicio de Dios eso, ¿sí? Ok, bueno, vamos a continuar del versículo 4 en adelante. Vamos a ver cómo Saúl va a obedecer a medias. La orden era muy clara, destruye a todos. Y quien no tenga el contexto, dices, pues, ¿cómo? Por eso luego a veces dicen, Dios es cruel, ¿cómo que destruyeran a todos, niños, animales, todos, mujeres, todo? Porque no tenemos el contexto. Uno lo lee así a la ligera sin el contexto y pues esto parece una injusticia de parte de Dios. Pero ya sabemos que uno de los atributos de Dios es que jamás cometerá una injusticia, ¿sí? Bueno, 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. O sea, Saúl se prepara para ir a obedecer. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, ¿sí? Nada más que les pone una emboscada, se prepara para matar, pero hay un pequeño problema. Ahí había gente que sí había sido buenos con los israelitas. Entonces Saúl va a resolver este asunto primero, dice. 6. Y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos era otro pueblo que vivía revuelto ahí con los amalecitas. Les dijo, idos, que es irse, váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Estos ceneos, ¿quiénes eran? Así como los amalecitas tenían su historia mala, los ceneos tenían una historia contraria. ¿Se acuerdan que quién era? A ver, ¿por qué los ceneos se portaron buena onda con los israelitas?
¿Quién se acuerda por qué? Jetro era el jefe de los ceneos y era el yerno de Moisés. El yerno del suegro, el suegro. Sí, Jetro, el suegro de Moisés, era ceneo y los ceneos ayudaron mucho a los israelitas en su travesía por el desierto, ¿sí? Entonces, para estas alturas los ceneos están viviendo ahí con los amalecitas, ¿sí? Entonces, Saúl les dice, sálganse, ustedes se portaron bien con nosotros, no queremos destruirlos. Y ellos pues se salen de ahí porque viene la matazón. Ok. Oye, esto me recuerda cuando Josué, que Dios lo mandó también a Jericó, ¿no? Que le dijo que matara a todos, pero Rahab Ajá. creyó, hizo una profesión de fe, creyó, y Dios dejó que viviera Rahab y su familia, ¿no? Entonces, porque ella creyó en el Dios verdadero. Exactamente. Entonces, como que vean que Dios no actúa impulsivamente y maten primero y después averigüen, no. Les está dando la oportunidad de que escapen los ceneos. Bueno, y nos dice aquí, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. 7. Ahora sí viene ya la batalla. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Sí? O sea, en un solo versículo nos dice que Saúl les dio en la torre a los amalecitas, ¿sí? Pero vamos a ver aquí, nunca falta un pelo en la sopa, nunca falta la desobediencia de Saúl, dice. Y Saúl y el pueblo, perdón, no, la 8. Y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, ¿sí? Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, matan al pueblo, pero a Agag no lo mataron, que era el rey, ¿sí? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Todo lo que había de animales bueno, dijeron, esto no los vamos a matar. O sea, este está bueno para una buena barbacoa, ¿no? Entonces ya ahí comenzó la desobediencia. La orden era exterminar a todos. Todo estaba como bajo anatema, todo era maldito, todo eso, ¿sí? Entonces no tenían ningún derecho a tomar, porque además no era ni una guerra, Saúl estaba ejecutando un juicio de Dios. Acuérdense que a veces en las guerras tenían derecho a tomar del botín, pero aquí estaban ellos cumpliendo una orden de Dios, ¿sí? Entonces tenían que cumplirla al pie de la letra. No obedecieron. Y tan no obedecieron que dejan vivo a Agag y perdonan todo el ganado bueno, lo reservan. El ganado flaco y feo, a eso sí nos dice aquí. De los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esta vaca está flaca, esa sí destruyela. Ese chivo está re feo, mira cómo renquea. Mátalo. Pero los animales gordos y buenos no los mataron. Ok. Entonces, aquí vienen las consecuencias, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ahora sí, Samuelito, ni te la esperas. Vean lo que Dios le dice a Samuel. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, ¿sí? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es necesario que entendamos, miren, voy a tratar de ser breve. Una de las doctrinas que es básica, bueno, todas las doctrinas bíblicas son básicas, pero hay una doctrina que se llama la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Esa doctrina de la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia, que Dios no piensa una cosa ahorita y mañana piensa otra cosa. Y esa es la confianza que nosotros tenemos de que creemos en un Dios inmutable. Si Dios cambiara de opinión, ¿qué me garantiza que mañana va a cambiar de opinión y mañana va a pensar otra cosa? No, la Biblia, a lo largo de la Biblia nos dice que en Dios no hay variación, no hay mudanza, no hay cambios, que su consejo permanece para siempre. O sea, hoy y siempre va a ser el mismo. Y eso nos da confianza. Imagínense que ahorita dicen, Dios, el que ponga su fe en Jesucristo tiene vida eterna, y que mañana cambiara de parecer, oye, entonces, ¿qué confianza podríamos tener? Entonces, bien importante que entendamos que la inmutabilidad de Dios es una doctrina firme en la Biblia. Sin embargo, hay unos pasajes que pareciera que la contradicen o que la atacan, y todos los que quieren atacar la Biblia le buscan a ver de dónde se agarran para atacar la Biblia. Y una de esas es, a ver, aquí dice que Dios, dice aquí, fíjense cómo me pesa. Como que lamento, a ver, la regué, ¿sí? La regué con Saúl.
No, no significa eso. Y vamos a ver ahorita más porque lo vuelve a decir nuevamente, que Dios no es hombre para que se arrepienta y después otro versículo dice que se arrepintió. Ahorita vamos a ver al final si puedo explicar esto un poquito. Además, el Señor había puesto a Saúl por petición del pueblo, como ellos querían un rey de acuerdo a las demás naciones, así lo puso, pero sabiendo todo lo que iba a cometer Saúl. Claro, porque a Dios no le tomó por sorpresa. Dios tiene un plan perfecto y simplemente usa la mala decisión del pueblo para llevar a cabo su plan perfecto, ¿sí? O sea, a Dios nada le toma por sorpresa. Pero bueno, ahorita en el versículo 11 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, se ha puesto en contra mía y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, a Samuel le dolió que Dios dijera eso acerca de Saúl. O sea, le tenía mucho amor Samuel a Saúl. Imagínense, lo ungió cuando era un chamaquito, ¿se acuerdan? Ahorita ya es un rey consumado, hecho y bien consumado. ¿Cuántos años han dado al lado de Saúl? Le ha tomado afecto, cariño. O sea, le duele la caída de Saúl, ¿sí? Y aunque él lo lamenta y le pide a Dios, cuando Dios determina algo, no hay nadie que lo pueda hacer cambiar de parecer. Cuando Dios decreta algo, y Dios ya decretó que hasta aquí llegaste, Samuel. Ok. Samuel, pues a pesar de que clamó toda aquella noche, pues se madrugó tempranito, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. O sea, cuando va llegando Samuel, alguien le dice, Saúl está aquí y ya se levantó un monumento, ya se dio su propio cebollazo, su premio, se levantó un monumento. ¿Qué vemos aquí? Soberbia, egocentrismo, ¿cómo podemos decir? ¿Qué otra palabra hay? Vanagloria, ¿sí? Arrogancia, ¿sí? Diciendo, yo soy super Saúl. Tengo vivo como reina al rey de Agag, al rey de Amalek, maté a todos, tengo sus animales aquí. O sea, pensando que Samuel va a llegar a felicitarlo. Uy, ya lo veo ahí a Saúl esperando la felicitación de Samuel, pero todo lo contrario. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Dice, ahorita Samuel me va a felicitar por lo que acabo de hacer, ¿sí? Pavoneándose ahí Saúl, ¿sí? Pero qué lejos estaba de que el tiro le iba a salir por la culata. Vamos a ver. Samuel entonces dijo, a Saúl acaba de decir, he cumplido la palabra de Jehová. Hasta lo que hemos leído, ¿la ha cumplido o la cumplió? No la cumplió. Sin embargo, él ve como que no hizo nada malo. Al contrario, me van a felicitar por lo que hice. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, cuando empiezan los animales allá, pues están balconeando a Saúl. Y Samuel muy perspicazmente dice, ¿qué es ese balido y bramido de animales que escucho? ¿Sí? Y vamos a ver las excusas que va a dar Saúl. Ya se le está cayendo el teatrito a Saúl. Ahora, ¿qué va a hacer? Lo que muchas veces hacemos nosotros, dar excusas de nuestro pecado. Y a ver a quién le echamos la culpa en lugar de asumir la responsabilidad. Y Saúl vamos a ver que no asume la responsabilidad. Dice Samuel, entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 15, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Fíjense, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, le dice Saúl. ¿A quién le está echando la culpa Saúl? Al pueblo. Bueno, ¿y qué Saúl estaba pintado? ¿Ustedes creen que el pueblo iba a hacer algo en contra de la voluntad de? Si no quisieron comer miel, porque Saúl ordenó, ¿ustedes creen que el pueblo iba a perdonar la vida del ganado si Saúl no hubiera estado de acuerdo? Entonces ahí vemos cómo le quiere echar la culpa a alguien. Desde los tiempos de Adán y Eva, siempre ya que el pecado entró en nosotros, siempre buscamos a quién echarle la culpa de nuestros pecados. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo primero que dijo
Adán, la mujer que me diste. Y al decir la mujer que me diste, pues le está echando la culpa a Dios, porque Dios, pues tú me la diste, salió rejega, ¿qué quieres? ¿Y qué hace Eva? ¿Qué hace Eva? Le echa la culpa a la serpiente. No, la serpiente me engañó, ¿sí? Ahí le va a tirar la pelota. Y la serpiente, pues nada más porque no tenía manos a quien apuntar para echarle la culpa, pero siempre hemos sido así. Desde entonces buscamos a quien echarle la culpa. Y eso fue exactamente lo que hizo Saúl, ¿sí? En vez de que reconozcamos, como tanto que enfatizo este proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. David lo vivió y alcanzó misericordia. Saúl quiso encubrir su pecado y no prosperó, evidentemente. Bueno, después de que le echa la culpa al pueblo, dice, pero lo demás lo destruimos. Sí, puro ganado flaco. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl. Dice en el 16, Samuel le va a decir a Saúl, agárrate bien de la brocha porque te voy a quitar la escalera. Y ahí te va, ahí te va. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Yo creo que ya le empezaban a temblar las piernitas a Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, o sea, aunque tú mismo te tenías en poca estima, que pensabas que no eras nadie, dice, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Como diciendo, no eras nadie, Saúl. Tú mismo lo admites, no eras nadie. Y Dios te puso por rey de todo Israel. ¿Sí? ¿Te pareció poca cosa eso? ¿Sí? Y Jehová te envió en misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué pudo haber explicado por qué Saúl hizo esto? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué Saúl a la mera hora no obedeció del todo? Algo tuvo que haber pasado por la mente de Saúl. Por algo desobedeció. ¿Qué creen ustedes? Por la avaricia, ¿no? Porque vio con sus ojos que todo era bueno, ¿no? Se perdió la pantalla. La codicia, ¿verdad? Se deslumbró ante tanto animal hermoso, ¿sí? Tener cautivo al rey de Agag como que le iba a dar estatus. Miren a quién tengo de reo, al mero rey de los amalecitas. Quizá a lo mejor esperaba un botín de rescate, qué sé yo, ¿sí? Pero la Biblia es muy clara, la raíz de todos los males es ¿qué? A ver, Leti, fuerte. La codicia. El amor al dinero. No dice que el dinero sea malo, es el amor al dinero, la codicia, ¿sí? Eso yo veo aquí en Saúl una actitud de codicia, de querer tener más. Ya Saúl era el rey. ¿Por qué a veces gente que quiere más? Lo dice la Biblia también claramente en Eclesiastés. El que ama al dinero no se sacia nunca, ¿sí? No se sacia nunca. Y el poder también corrompe, ¿no? Exactamente. Entonces, yo veo que esto fue lo que pasó aquí con Saúl, ¿no? Se deslumbró y quiso tener más de lo que ya tenía, ¿sí? Se envaneció, cayó en la arrogancia, en el orgullo. Ok. En el 19, Samuel le recrimina, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y vean, Saúl va a seguir dando sus excusas tontas, dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. O sea, dice, pues, ¿qué patrona? Así como, les voy a explicar eso de qué patrona. Teníamos hace años tuvimos un muchachito de Huichapa, Veracruz, que se llamaba Leovigildo. Y el canijo iba a despachar jamón y se comía una rebanada. Era retragón. Y uno de los sorpresos de Leti le dice, ¿te estás comiendo el jamón, verdad? Y dice, no, patrona, estaba hasta con el jamón. Patrona, no. O sea, cuando toda la evidencia está en tu contra y todavía dices que no. Pues eso es lo que está haciendo aquí. Exactamente lo mismo está haciendo Saúl, dice. Dice, yo fui obediente, dice, y he traído a Agag del rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Pero esa era la orden. Esa no era la orden. La orden era que tenía que exterminarlos. Ahora le echa la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, queriendo justificar, mira,
Los animales no los matamos porque se los vamos a ofrecer a Dios. Y vean la respuesta que le da Samuel. Y Samuel le dijo, qué bien, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Es muy claro aquí lo que está diciendo Samuel. ¿Qué crees? En otras palabras le está diciendo a Saúl, ¿tú qué crees que le guste más a Dios? Que hagas tu regalada gana y vengas y mates una vaca, pero ya mientras te saliste con la tuya, o obedecer a Dios. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia. O sea, qué fácil es pecar y presento mi sacrificio. O sea, peco, ya mato mi vaca o mi chivo según el tamaño del pecado, ¿sí? Algo así como se enseña que la limosna perdona pecados, pues eso es un gran error, ¿no? ¿Sí? Entonces, qué fácil sería pecar y con dinero cubro mi pecado. No funcionan así las cosas con Dios y nunca funcionarán así ni nunca han funcionado así. Samuel nada más los ricos se salvarían. Exactamente. Sería, vamos a darle bola a la hilacha, doy mi ofrenda o limosna, como le quieras llamar, ¿sí? Mi sacrificio y borrón y cuenta nueva. Y entre más grande el pecado, pues más grande mi sacrificio, mi ofrenda. No funciona así con Dios. Aquí Dios se lo está diciendo claramente a Saúl a través de Samuel. ¿Con qué se agrada más Dios? ¿Con que me obedezcas o vengas y mates una vaca? Y qué chistoso, ¿no? Todos haríamos eso, ¿no? Claro, es más fácil hacer sacrificio que obedecer. Claro, exacto. Es como dice el dicho, es como dicen, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? O sea, le busca uno la manera, ¿no? Pero vemos que delante de Dios eso no funciona. Entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención por la grosura y el prestar atención, o sea, obedecer, eso es mejor que la grosura de los carneros. En otras palabras, a Dios le interesa más que le obedezcamos a que le presentemos un sacrificio. Ok. Luego en el 23 le va a poner un ejemplo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Recuerdan que una de las cosas que condenaba la ley de Moisés era el consultar a los muertos, la adivinación. Era abominación delante de Dios eso. Y la idolatría, no se diga. Pues aquí le está diciendo Samuel a Saúl, lo que acabas de hacer es tan grave como idolatría o adivinación. Eso es una ofensa terrible a Dios, ¿sí? 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ahora sí, agárrate, Saulito. Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, acaba de escuchar la sentencia de Dios. Dios finalmente lo ha desechado. ¿Sí? Espérenme, déjenme poner esto bien. Ok. Vamos a continuar. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, otra vez, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ahora, ¿qué excusa está dando? Que le tuvo miedo al pueblo. Dice, es que el pueblo quería hacerlo, a mí me dio miedo y pues por eso acepté. ¿No les parecen demasiado absurdas e infantiles las excusas que está dando Saúl? Y fíjense, él esperaba que Samuel iba a llegar a felicitarlo y todo lo contrario, le está dando duro, o sea, lo está confrontando con su pecado. Y miren, cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, a veces lo negamos y damos excusas. Cuando lo mejor es, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, mostrar arrepentimiento. Pero aquí vemos que Saúl para nada está mostrando arrepentimiento, más bien está dando excusas nada más de su pecado. Ahora dice, perdona pues ahora mi pecado. Ahora le está diciendo a Samuel que Samuel le perdone el pecado. Cuando a quién tenía que pedirle perdón. Siempre que pecamos, al primero que debemos pedirle perdón es a Dios, porque es al que primero hemos ofendido. Y en consecuencia a los que hemos ofendido con nuestro pecado. Si me Parece que Saúl ya se había alejado de Jehová, porque incluso hay 2 veces se menciona, dice a Jehová tu Dios y no exactamente. Ya dice Jehová tu Dios, sí, exactamente. Entonces, miren, uno siempre se pregunta,
Cuando yo peco, ¿a quién le debo de confesar mi pecado? Bueno, aquí vemos que primeramente hay que confesárselo a Dios, ¿sí? Primeramente. Segundo, al que hemos ofendido con nuestro pecado. O sea, no es válido decir, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios, sí, pero ¿qué de la persona a la que ofendiste? Tienes que pedirle perdón, ¿sí? Ahora, a veces siempre es el dilema, bueno, si esa persona no sabe de mi pecado y se lo confieso, ¿qué va a resultar? No va a salir peor que se lo confiese. Déjame decirte que si esa persona que seguramente después se va a enterar de tu pecado, va a ser peor que no se lo hayas confesado y pedido perdón, ¿sí? Ahora, ¿a quién más se lo debes de confesar? A todos aquellos que se vieron. A veces tú puedes cometer un pecado que ofendió a Dios, ofendió a una persona y ofendió a la iglesia en la que sirves. Pues tienes que pedirle perdón también a la iglesia porque también ellos se vieron ofendidos, ¿sí? Pero aquí vemos que Saúl se está brincando el paso, está pidiendo perdón nada más a Samuel en vez de pedir primeramente a Dios, pedir perdón primeramente a Dios. ¿Sí me explico? Ok. Y ahora le dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová, ¿sí? Ya queriéndole poner un parche a la herida, ¿no? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, o sea, lo agarró, ¡ey, no te vayas! Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, fíjate cómo le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. O sea, así como rasgaste ahorita mi manto, así Dios ya ha rasgado tu reino, ¿sí? Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿De quién está hablando ahí? Aunque no lo menciona, ¿a quién se está refiriendo? A David, que ya va a entrar en escena. Sí, dice, y le dice, él es mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, o sea, ¿quién es la gloria de Israel? Dios, no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Ok, vean bien ese versículo, porque tiene que ver con lo que vimos hace rato de que a Dios le empezó a haber puesto a Saúl. Porque vean ahí rápidamente, dice, en el 29 dice, no es hombre para que se arrepienta. ¿Y cómo termina el último versículo? Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ya les dije, los que quieren atacar la Biblia, ya ves, la Biblia se contradice. Aquí dice que Dios no se arrepiente y acá dice que se arrepintió. Vamos a intentar explicar eso, ¿sí? No hay contradicción alguna. Vamos a continuar y al final vamos. Espero me dé tiempo de explicar rápidamente eso de... Bueno, después dijo Samuel, ¿dónde me quedé? 30. Para que se arrepienta 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore. ¿Qué es lo que le está interesando ahí a Saúl? Que no quedar mal delante del pueblo. Dice, ven conmigo para que yo adore. Ahora sí que nadie se entere. O sea, todavía le interesa más salvaguardar las apariencias, ¿sí? Que aceptar su responsabilidad. Dice, ven conmigo, dice, te ruego que me honres delante de los ancianos. O sea, no me vayas a quemar delante de la gente, ¿sí? Que no se entere la gente. Eso es lo que está diciendo ahí Samuel, que no se enterara del pueblo de que Saúl ya había sido destituido. Bueno, finalmente. Ahí vuelven a decir tu Dios, o sea, no es su Dios de Saúl. Pareciera, ¿verdad? Totalmente alejado ya de Dios. Como le dijo Samuel, Dios le dijo a Samuel para que se lo dijera a Saúl, te has vuelto en contra de mí, ¿sí? Ok. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Bueno, ya. Al parecer ahí le hizo caso. 32. Después dijo Samuel, ahora sí, tráeme a Agag, el rey de Amalek. Dice, y Agag vino a él alegremente, ¿sí? Como diciendo, ahorita vamos a echar una cubita, vamos a decir salud. Oye, Agag, qué bueno que te perdonas. No, tampoco se la esperaba. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte. O sea, como diciendo, ya la libré, ¿sí? Y Samuel dijo, ahí te va. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, o sea, no están cometiendo ninguna injusticia, era un asesino Agag. Exacto, era juicio, era una retribución. Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. O sea, mejor Samuel fue más obediente a lo que Dios dijo, ¿no? Y
tablajero del rastro de ferrería, ¡pum!, lo cortó en pedazos. O sea, te digo, si no tienes el contexto, pensarías que esto es demasiado crueldad como para venir de Dios. Pero teniendo el contexto se explica por qué esto. Finalmente la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte, ¿no? 34, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a la casa de Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, o sea, a pesar de todo le dolió a Samuel cómo terminó Saúl. Un muchachito que no quería, así humilde y todo, y después ya comenzó bien y se ensoberbeció. Así como dice Leti, le hizo daño al poder y terminó mal. Y Samuel le dolía eso, la verdad, ¿no? Es como cuando tú tienes un hermano en Cristo que va caminando bien y después ves cómo se han perdido, se han alejado y todo. Pues te debe de causar tristeza, ¿no? Por ese hermano que se ha desviado, ¿no? Pues Santiago dice, el que haga volver a un hermano del mal camino, cubrirá ¿qué? Multitud de pecados, algo así. Bueno, dice, ahora sí dice, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí está lo que les digo de la aparente contradicción. Miren, una de las cosas que hay que entender es que la palabra arrepentirse en hebreo tiene como 6 significados y todo depende de acuerdo al contexto en el que se esté utilizando la palabra. Como por ejemplo, cuando a Moisés le dijo que se arrepentía de haber creado al hombre, ¿sí? Sonaría como que Dios, como que Dios dice, me equivoqué, la regué, ¿sí? Pero Dios no puede ser eso. Dios es infinitamente sabio como para equivocarse o como para cometer pecado. Entonces, pero lo que nos va a dar el contexto es las palabras que acompañan el texto. Y por ejemplo, ahí en Génesis dice, que le dolió en el corazón. Eso ya te da idea de lo que realmente está diciendo. No que se haya arrepentido de que cometió un error, de que se equivocó, ¿sí? Sino que le pesó a Dios, o sea, le entristeció. Aquí lo más bien te debe de entenderse como que le entristeció a Dios lo que pasó con Saúl. Ahora uno diría, pero si Dios ya sabía, si Dios es omnisciente, él sabía que eso iba a pasar con Saúl, porque Dios es omnisciente, o Dios no lo sabía. ¿Fue sorpresa para Dios? Ya no sería omnisciente. Pero miren, el hecho de que Dios supiera lo que iba a pasar no quiere decir que no le cause tristeza cuando suceda. Miren, un ejemplo bien práctico. Todos sabemos que algún día nuestros seres queridos morirán. ¿Lo sabemos, sí o no? Nuestros padres, nuestra esposa, esposo, hijos, todo sabemos que algún día tendremos que partir a la eternidad. Sin embargo, a pesar de que lo sabemos, cuando sucede, sentimos tristeza. A pesar de que ya sabíamos que algún día iba a suceder eso, nos va a doler. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Dios ya sabía que iba a pasar eso, pero cuando pasó, le entristeció a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente tiene el significado. De acuerdo al contexto, hay que entender palabras que ayudan a entender esa palabra, ¿sí? Bueno. O sea, no es que se haya arrepentido en Génesis de haber hecho al ser humano, sino más bien se entristecía. Exacto. Por el corazón que tenía, claro, lleno de pecado, ¿no? Exacto. Y eso se llama antropopatismo, o sea, ponerle a Dios características de los sentimientos humanos. Entonces, se pone esa palabra para que podamos entender una idea de lo que el autor quiere decir, ¿sí? Entonces, realmente, no es su arrepentimiento de Dios, no es como el arrepentimiento humano, porque cuando nosotros nos arrepentimos es chin, porque le pequé, la regué, etcétera. Ese es arrepentimiento. Pero en el caso de Dios, él no es arrepentimiento de que haya hecho algo malo, que la regó, que pecó, que se equivocó. No, es simplemente expresa tristeza. Entonces, bueno, una vez dicho esto, te paso el micrófono, Brendis, para continuar y al final hacemos un comentario general si hay preguntas de tanto del 15 como del 16, porque ahora sí ya viene. ¿Quién creen que viene ahorita? El que va a entrar en la escena, el que cantaba las mañanitas. Ese es el que viene en la escena. Rey David. El rey David. Adelante, Brendis. Ok. Bueno, pues aquí, en base a este capítulo que vimos, nos surgen varias preguntas, ¿no? Bueno, a mí me surgieron varias preguntas y se las voy a compartir. Porque aquí dice, el subtítulo dice, Samuel unge a David. Entonces aquí, hasta ahorita no nos habían mencionado a David, no sabemos quién es David, ¿no? Entonces esa sería una primera pregunta, ¿quién es David, no? ¿Por qué Dios ungió a otra persona para ser rey? ¿Quién sería ese nuevo rey, no?
¿Qué características buscaba Dios para el nuevo rey? En primer lugar, vemos que Saúl resultó ser un fracaso total en lo que se refiere a la obediencia a la voluntad de Dios. Ajá, o sea, él era muy desobediente, era muy rebelde. También vemos que nunca se sometió al verdadero rey de la nación de Israel, a Jehová, y que fue tan rebelde que el Señor lo descartó irremediablemente. Pues aquí le pasó lo mismo que a ay, se me fue el nombre, a Leví, no, al sacerdote, ¿no? Al sacerdote que también le dijo, ¿sabes qué? Hasta tu familia se va, los voy a descartar totalmente, ya no van a pertenecer al sacerdocio, ¿no? Entonces aquí le pasó a Saúl lo mismo, irremediablemente Dios lo iba a descartar. Aquí vemos que el nuevo monarca tenía que ser agradable a Dios, conforme a lo que Dios quería y no conforme a lo que la gente pedía, ¿no? Tendría que ser un rey que Dios escogería conforme a su corazón. En contraste con la selección de Saúl, que fue para complacer al pueblo, aquí sería para complacer a Dios. El nuevo rey tendría cualidades internas en vez de externas. Aquí estamos viendo que no era la apariencia lo que a Dios le agradaba, sino lo que había en el corazón, dentro, interiormente. No mira lo que el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El nuevo rey debería ser sumiso y obediente, que era lo que no tenía Saúl. Saúl era todo lo contrario. Ajá, se debía conformar con ser príncipe sobre el pueblo de Dios, reconociendo que el verdadero rey es Jehová, y se debía esforzar por obedecer la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que Saúl no se conformó con ser príncipe sobre Israel. Él lo que quería era ser el único, y ya estaba descartando a Dios, ya lo estaba haciendo a un lado, estaba desobedeciendo y estaba siendo voluntarioso. Entonces eso Dios lo tomaba en cuenta. En este capítulo 16 vamos a ver cómo el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl como rey y la selección y preparación de David. En este capítulo nos van a enseñar cómo Dios se va a apartar el Espíritu de Dios se va a apartar de Saúl, y aquí va a recaer en el nuevo monarca, que es David. Ajá, o sea, es el ascenso de un rey conforme al corazón de Jehová y el descenso de un rey rebelde y desobediente que no hacía la voluntad de Dios. Versículo 1. Si me acompañan a la lectura, por favor. Versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo descartado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, aquí vemos que Samuel continuaba llorando por Saúl. Por lo que comentaba Juan Carlos, lloraba por Saúl porque pues lo conocía, él lo ungió, lo amaba. Pero también vi otros comentarios donde decía que también Saúl se preocupaba por lo que iba a pasar con el pueblo, porque pensaba Samuel que posiblemente se tenía que detener la obra de Dios por la rebeldía de Saúl. Sin embargo, aquí Dios le dice a Samuel: ¿sabes qué? Levántate, porque mi obra continúa. Ningún hombre va a detener mi obra, ningún tropiezo de nadie, ni la muerte de nadie va a detener mi obra. Yo voy a continuar con mi obra. Entonces aquí también vemos el otro contexto, ¿no? De que sí lloraba por Saúl porque lo amaba, pero también lloraba porque pensaba que la obra de Dios se iba a detener, ¿no? Pero pues aquí vemos que para Dios no hay obstáculos y nada va a detener su obra. Le dijo: llena tu cuerno de aceite, ya que me he provisto de rey. Y este tenía que ser con las siguientes características. Bueno, primero vamos a ver, el cuerno simbolizaba o representaba autoridad. Y el aceite representaba al Espíritu Santo. Entonces, cuando le dijo, llena tu cuerno de aceite, entonces quería decir que iba a proveer a otra persona de esa autoridad que Dios le iba a dar al nuevo rey, ¿no? O sea, ya aquí estaba diciéndole a Samuel que iba a proveer de otro rey, ¿no? Con autoridad, y iba a ser lleno del Espíritu Santo.
Bueno, las características que les comento era que el nuevo rey de Israel procedería de la tribu de Judá y de Belén de Judá. El rey tendría que ser escogido y provisto por Dios, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no según los deseos humanos. Y la tercera característica era que el próximo rey de Israel se encontraba de entre los hijos de Isaí de Belén. Aquí vemos que la providencia de Dios ya había designado al nuevo rey, ¿no? Entonces recordamos un poco que quién es Isaí. Ajá, vemos que, ¿se acuerdan del libro de Ruth? Cuando estudiamos a Ruth. Bueno, ¿quién era Ruth? ¿Se acuerdan que Ruth era la nuera de Noemí? Y Noemí se había ido a Moab porque había hambre en Belén. Entonces se fue con su familia y resulta que se muere el esposo y los hijos. Entonces ya Noemí pues no tenía familiares allá, entonces decidió regresar a Belén. Pero obviamente, tenía 2 nueras y las 2 nueras querían irse con Ruth, pero al final de cuentas Ruth les dijo, ¿sabes qué? Váyanse ustedes a sus casas y hagan sus vidas porque yo ya no voy a tener hijos para que ustedes puedan darme un nieto, para que siga la descendencia. Pero una de ellas sí se fue y Ruth se quedó con ellas, se fueron a Belén y ahí la providencia de Dios, como les comento, Ruth conoció a Boaz, y Boaz era descendiente de Salmón y de Rahab. Entonces ellos eran sus papás de Boaz. Y entonces de ahí vino, cuando se casó Ruth con Boaz, tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Y Obed tuvo a Isaí. Y entonces Isaí, ¿quién es? Papá de El padre de David. Entonces ahí la providencia de Dios es que ya Dios había planeado todo esto. O sea, como dices, no fue nada nuevo para Dios. Dios ya había designado quién iba a ser el nuevo rey. Nada más que por complacer al pueblo, en cierto sentido, complacerlo, porque bueno, a final de cuentas Dios en su soberanía hace lo que Él quiere, les mandó este rey conforme lo había pedido el pueblo. Pero Él ya tenía designado quién iba a ser el nuevo rey. Por eso es que pasó todo lo de Ruth, ¿no? Y ya aquí vemos el motivo por el cual nació Obed y a su vez, pues de la descendencia de David. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Bueno, aquí vemos que Samuel ya tenía miedo de las represalias de Saúl, porque dice, me mataría. Entonces, para ver un poquito dónde estaba Samuel estaba en Ramá, y tendría que ir a Belén. Entonces tendría que atravesar Gabá de Saúl, donde era la residencia de Saúl y la primer capital de la monarquía. Entonces tenía que pasar por ahí. Y bueno, entonces aquí Saúl pues preguntaría, pues, ¿a dónde vas? ¿No? Pero bueno, sabemos que Samuel pues iba a todos lados a hacer sacrificios. O sea, él podía ir a cualquier lado a ofrecer un sacrificio. Pero bueno, aquí, si Saúl se enteraba, podría tomarlo como una traición de parte de Samuel. Entonces, el miedo de Samuel podría ser por el excesivo duelo que tenía por Saúl, o sea, que le dolía mucho lo que estaba pasando con Saúl, y esto podía introducir un elemento de temor e incredulidad de parte de Samuel, perdón. Pero Samuel no tenía nada que temer porque Dios prometió que mostraría lo que debe hacer. O sea, aquí el temor de Samuel pues no era justificable, ¿no? Pero sin embargo vemos que aquí Samuel pues sí tuvo un poco de temor y no lo creeríamos de Samuel, ¿no? Pero bueno, pues sí estamos viendo lo que está pasando aquí. Dios siempre tiene provisión, o su temor podría ser porque sabía que Saúl tenía un desequilibrio emocional y podría reaccionar atentando contra la vida de Samuel. Podría ser también que diga, bueno, pues sé que Saúl está un poquito mal, mentalmente desequilibrado, no es porque psicológicamente estuviera mal,
sino que estaba desequilibrado, ya sea lo que él quería, era voluntarioso, era rebelde, no era obediente. Entonces dice, pues a mí pues, me va a matar, o sea, ¿yo quién soy, no? Al final de cuentas. Oye, Brenda, ¿y no sería por falta de fe que tenía temor? Pues, o sea, podemos ver que aquí Samuel, pues siendo humano, pues también podía desfallecer un poco, ¿no? Él estaba muy triste por lo que estaba pasando con Saúl. O sea, él tenía, pues, un poco de tristeza y cuando está uno triste, como que no piensas un poquito más, ¿no? Siempre como que ya la tristeza te gana y yo pienso que aquí Samuel, pues, de cierta manera pues, tuvo un poquito de tristeza y hizo que su fe pudiera decaer un poco, ¿no? Podría ser. Yo quiero comentar al respecto también. Yo leí, bueno, es que hay opiniones, Brendis. Hay unos que piensan que si Samuel tuvo temor, esto indica que ya Saúl ya se estaba volviendo medio paranoico, medio cruel. Entonces, por un lado es el temor y por otro lado también algunos comentaristas dicen que esto expresaba que como que la fe de Samuel estaba un poquito ahí tambaleante. Porque si él estaba en obediencia a Dios, no tenía por qué temer. Entonces, yo creo que quizá un poquito de las dos. No me atrevo porque el texto no lo dice. El texto nada más dice que tuvo temor. Entonces, los que sacan, pues son conjeturas de que Saúl ya se estaba volviendo medio, porque vamos a ver cómo la paranoia de Saúl va en aumento, ¿no? Entonces, como que ya empezaba, pero también como que era un poco de falta de fe ahí, pero bueno. Al fin Samuel era humano también. Pues sí, también humano, y como todos nosotros tenemos luego nuestras crisis de fe también, entonces no juzgamos tan cruelmente a Samuel, porque al fin de cuentas todos hemos tenido a veces crisis de fe, ¿no? Pero bueno, no tiene mayor relevancia, así que adelante, Brendis. Sí, bueno, entonces aquí le dice que Dios le da la provisión, le dice, bueno, a ver, tienes miedo, sí, pero tú vas a decir que vas a ir a ofrecer un sacrificio. Ofrecer sacrificio a Jehová, o sea, aquí Dios no le estaba diciendo que mintieras a Samuel, realmente iba a hacer un sacrificio, nada más que no le iba a decir los motivos por los cuales los iba a ir a hacer. Por eso dice, ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces Dios no le decía a Samuel que mintiera para salvar su vida o justificar ante Saúl. Efectivamente iba a ofrecer un sacrificio y recordemos que este era un sacrificio de paz, porque iban a compartir el animal que se iba a matar, la mitad era para Jehová y la mitad era para comerse. Entonces aquí era un sacrificio de paz. Pero entonces, como les comento, o sea, no le iba a contar el motivo principal por el cual iba a hacer el sacrificio con Isaí y su familia. Dios le dio el plan a Samuel que debía seguir para que no temiera y evitar un enfrentamiento con Saúl. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Cuando dice, y me ungirás al que yo te dijera, al que yo te nombrara, esta es la primera unción de David que la llevó a cabo Samuel. Y esto simbolizaba el reconocimiento y el ordenamiento de parte de Dios. O sea, aquí el hecho de que Samuel lo ungiera quería decir que Dios estaba dando esa aprobación. Pero bueno, esto lo iban a saber nada más Samuel y la familia de David en este caso. El primer rey de Israel fue ungido para el pueblo. Recordemos a Saúl, que también lo ungió Samuel. El tipo de rey que la gente quería, como las demás naciones, y la elección del pueblo falló y se descalificó a sí mismo. Ahora Dios dijo, es tiempo de un rey para mí. Dios pronto iba a mostrar a Israel el rey que él había escogido para ser príncipe sobre su pueblo. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Bueno, aquí vemos que Samuel obedeció a Jehová, o sea, no le dijo, ay Dios, pero es que no, yo tengo miedo, mejor vamos a hacerlo de otra manera, no. Él dijo, él obedeció a Dios, se paró y fue a hacer lo que Dios le ordenó. Entonces aquí cuando los ancianos le dicen, ¿es pacífica tu venida? Es porque los ancianos tenían miedo. ¿De quién tenían miedo? De Saúl. De Samuel. Porque había... Perdón. Porque recuerden que Samuel era un profeta
Y acuérdense que los profetas llevaban juicio, ¿no? Muchas veces cuando iban a hacer algo, llevaban ya un juicio. Entonces, aquí los ancianos le tenían miedo a Samuel, pensando que llevaban un juicio. Oye, Brendis, Para un juicio. un comentario. También tenían miedo porque se habían enterado lo que había hecho Samuel con Agar, ¿no? Que lo había matado. Entonces dice, ¿vienes en paz o vienes a juicio, no? Sí, exacto. También es lo que iba a comentar. Por lo que también tenían miedo por lo que había pasado con Agag, el rey de Amalek, que Samuel lo cortó en pedacitos delante de Jehová en Gilgal. Esto demuestra que Israel seguía asociando a Samuel con el oficio de juez, porque ya habían acabado el periodo de los jueces y ya había empezado la monarquía, pero todavía los ancianos o la gente veía a Samuel como un juez, ¿no? Así es. Pero bueno, pues este periodo ya había terminado, ya estaba la monarquía. Entonces, sí es cierto, eran estos dos aspectos, ¿no? Que podía ser que Samuel llevara a juicio o porque recordaban lo que había hecho con Agag, que lo cortó en pedacitos. Versículo 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Santificando quiere decir limpiando, purificando. Samuel tenía que santificar, limpiar y purificar a Isaí y a sus hijos para que adoraran a Jehová. Tenían que ser primero lavados y purificados, tanto externamente, o sea, sus ropas y todo lo que tenían, como internamente. Como dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ellos también tenían que hacer sus confesiones de pecados para que pudieran entrar al sacrificio que iba a hacer Samuel. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Bueno, aquí vemos que, ¿cuántos hijos tenía Isaí? A ver si lo... En total, 8. 8. Ay, sí, lo captaron muy bien. Porque primero dijo 7 y todavía no hemos mencionado a David. Es que ustedes ya estudiaron mucho esto. Todavía no está mencionado aquí David y dijo Isaí 7 hijos. Entonces, bueno, muy bien. Tienen 10 en este examen. Es que estudiamos porque sabemos que eres una maestra muy estricta. Muy bien. Entonces, bueno, vemos aquí, Eliab era el primogénito de Isaí y su nombre quiere decir mi Dios es padre. Entonces, bueno, el hecho de que fuera el primogénito a Samuel le llamó mucho la atención. Y él pensó que por su apariencia externa, que dicen unos comentaristas que era impresionante, casi muy parecida a la de Saúl, que era alto y de buen parecer, llamó la atención de Saúl. Sin embargo, Dios le dijo a Saúl y le recordó que su ungido no iba a ser escogido de acuerdo a su apariencia física, sino de acuerdo a su corazón, conforme al corazón de Jehová, es decir, como era interiormente en cuanto a sus emociones, su voluntad, a la obediencia y amor a Dios, su intelecto, sus habilidades y sus deseos. Entonces aquí también fue una lección para Samuel, ¿no? A lo mejor Samuel estaba muy nervioso por la situación y todo, y cuando vio a Eliab, que era muy parecido a Saúl, dijo, pues él es el ungido, ¿no? Pero Dios le dijo, no, Samuel, estás equivocado, así no va a ser el nuevo rey que yo voy a escoger. Luego vio a Abinadab, su nombre quiere decir mi padre es noble. Samuel, más sensible a la guía del espíritu, ya había captado lo que Dios le había dicho,
discierne que tampoco era el ungido. Y luego llamó a Samá, y Samá quiere decir, Yahweh oye. Y tampoco era el elegido. Entonces aquí dice, Isaí hizo pasar a sus 7 hijos y ninguno de ellos era elegido. Entonces aquí es lo que les comentaba, dicho sea de paso, Isaí tuvo 8 hijos con David, que era el menor, que todavía no lo mencionamos, pero ya va a entrar en escena. Entonces, aquí vemos que los 7 hijos mayores de Isaí eran reyes potenciales perfectos en lo que respecta a la carne. Ajá. Pero Dios no quería un rey según la carne. Israel ya tenía un rey así, que era Saúl, entonces él no estaba buscando esa característica del nuevo rey. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces aquí ya va a entrar nuevamente, va a entrar el protagonista. Aquí vemos que el menor que apacienta las ovejas. Ajá. Aquí vemos 3 situaciones importantes a considerar. Cuidar las ovejas era un trabajo de sirviente. Ajá. Recuerdan que Saúl, cuando perdió sus asnas, iba con el sirviente, porque Saúl sí tenía dinero, era adinerado, pero aquí vemos que la familia de Isaí no era rica, porque ponían a cuidar a las ovejas al menor, que era David. Ajá, porque si lo fueran, pues tendrían un sirviente que cuidara las ovejas, pero pues aquí vemos que no eran. La otra situación es, la crianza de las ovejas significaba que sabías cómo las ovejas necesitaban el cuidado y la ayuda de un buen pastor. Aquí vemos que David aprendió a ser una oveja para que Dios lo cuidara. Y de aquí surgió el Salmo 23, que habla de el Señor es mi pastor. De aquí compuso David ese salmo que es precioso, que a ver si Leti nos hace favor de cantarlo. Si se puede. Está precioso ese salmo. Y la tercera situación es, la elección de Dios fue sobre el menor, y al que ni siquiera era considerado, para nada, solo para que les hiciera los mandados, y vemos que su padre no lo tomaba en cuenta para estar ni en el sacrificio, ni en la cena. Recordemos a José el Soñador, cómo los hermanos lo trataban, ¿no? Lo humillaban, lo hacían sentir mal, incluso hasta quisieron atentar contra su vida, ¿no? Porque era el favorito del papá y era el menor. Entonces, ese también podría ser un ejemplo de cómo los menores muchas veces los desprecia la misma familia. Ajá. También vemos que siendo el más joven fue el primogénito sobre Israel de entre los reyes. Bueno, aquí vemos algo muy importante que podemos aplicar, porque aquí vemos que David tipifica a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor y el rey de Israel y primogénito sobre toda la creación. También lo tipifica porque él fue despreciado. David fue despreciado por su familia y desechado. Así nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y fue desechado. Él recibe la autoridad sobre todos los seres creados, según Colosenses 1:15. En el sentido de que nuestro Señor Jesucristo tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho de heredar toda la creación. Jesucristo existió antes de la creación y está exaltado por encima de todo lo creado. Es el preeminente, el único que es en realidad el justo heredero, ya que Jesucristo es Dios mismo. Entonces, por eso tipifica a David, a Jesús, tipo de Jesucristo, por todas estas situaciones. Versículo 12. Un segundito, por favor. Listo, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es.
Bueno, aquí vemos que Samuel envió por el hijo menor, porque le preguntó, ¿y son no todos estos tus hijos? Y Isaí dijo, pues no hay otro menor que apacienta las ovejas. O sea, ni siquiera lo tomaba en consideración como para decir, sí, tengo otro hijo que se llama David, ¿no? Ni siquiera lo nombró. Entonces, aquí vemos que ni siquiera, o sea, no lo mencionó, no lo valoraban, ¿no? O sea, para ellos era, pues, cuidar las ovejas, y era el menor, y no lo tomaban en cuenta. Aquí se... Oye, Brendis, un comentario ahí cuando estás diciendo que no lo tomaban en cuenta, realmente el papá Isaí no lo tomaba en cuenta como para ir a la comida donde iba a estar Samuel, ¿no? Como que decía, no, es insignificante, ¿no? A él no lo traemos. Y era su hijo. Era su hijo. O sea, ni siquiera para ir al sacrificio, o sea. Por eso Samuel le dijo, ¿y ya son todos tus hijos? O sea, porque ninguno de ellos son los que Jehová ha escogido. Entonces ya fue cuando Isaí dijo, pues el que apacienta las ovejas, el menor, ¿no? Pero bueno, aquí en las escrituras vemos que nos describen que David era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Aquí el historiador Flavio Josefo dice que tenía 10 años de edad, pero bueno, otros comentaristas dicen que ya tenía alrededor de los 15 años de edad. Posiblemente por esa situación, pues lo veían indefenso y no lo veían apto para ser rey. Y posiblemente por estas razones lo hacían a un lado, y no lo tomaban en cuenta. Esto demuestra la poca consideración que tenía David entre su familia. ¿Por qué? En primer lugar, porque su padre ni siquiera lo mencionaba por su nombre. No fue invitado a la fiesta de los sacrificios. Y solo fue llamado porque Samuel insistió en que lo llamaran, porque dijo, si no viene, ni siquiera nos vamos a sentar a la mesa, ¿no? Pero bueno, aquí Dios les dio una lección a los que veían solo la apariencia y no el interior, ya que Dios lo escogió para ser rey. Entonces, esto fue una gran lección para el papá y para los hermanos de David, ¿no? De que no importa que no fuera guerrero como era Eliab o Abinadab, ¿no? Que tuviera estómago de lavadero, que fuera muy alto. O sea, eso no importaba, las apariencias esas no importaban, lo que a Dios le importaba era lo que había en su corazón, y solamente Dios sabía lo que había en el corazón de David. Y bueno, y también vemos que posiblemente la mamá de David fue la que lo ayudó a creer en Dios, a tener fe, ¿no? Porque vemos que el papá pues ni lo tomaba en cuenta muchas cosas. Entonces puede ser que aquí la mamá influyera mucho en la fe de David, ¿no? Entonces bueno. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungió en medio de sus hermanos. Como vemos, la primera unción tiene lugar delante de su familia, en su casa. O sea, lo hizo, no como Saúl, ¿se acuerdan que a Saúl lo ungió así en secreto? Ni siquiera estaba su familia, nadie. Aquí en este caso fue semipública la unción porque estaban su papá y sus hermanos. Lo que quiere decir que fue semipública, ya que estuvieron presentes sus parientes más cercanos. Y simbolizó el reconocimiento y ordenación de parte de Dios. Como les había comentado, el hecho de que Samuel lo ungiera era que Dios lo había mandado, porque Samuel era el profeta. Cabe mencionar que existen dos unciones más con respecto a David. La segunda sería delante de la asamblea de la tribu de Judá, y la tercera sería delante de la nación de Israel. Esto lo señala en 2 de Samuel 2:7 y 5:3, que fueron para establecer a David públicamente como rey sobre Judá e Israel respectivamente. Pero bueno, para esto todavía va a pasar tiempo. Todavía no va a ser ungido así hasta que Saúl muera. Aquí vemos que
desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí ya es la primera vez que nos mencionan a David, en las Escrituras. Cuando Samuel ungió, el Espíritu de Dios llegó a David, y dicho sea paso, David quiere decir el amado, su nombre quiere decir el amado. Entonces, David era amado por Dios, ¿no? Y bueno, así el Espíritu de Jehová vino sobre David y se apartó ahora de Saúl. O sea, Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios, lo que significa que ya no tenía la capacidad de ser rey sobre Israel. Dios le quitó esa capacidad a Saúl de ser rey. Pero Saúl todavía no lo sabía. En la mente divina, David era el rey, ya que pasarían aproximadamente 15 años para ser declarado rey públicamente, ya que a los 30 años fue proclamado rey sobre Israel y Judá, y su reinado duró aproximadamente 40 años. Esto lo dice 2 de Samuel 5:1-5. Me gustaría que lo leyéramos porque este pasaje es importante para saber cuándo empezó David a ser rey sobre Israel. Es 2 de Samuel 5:1. Si alguien lo tiene, ¿me ayuda? 5:1. 2 de Samuel 5:1. Dice, así vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya. Y carne tuya somos. ¿Quieres ese? Hasta el 5, por favor. Hasta el 5. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, aquí vemos que David todavía, para Dios, ya era el rey, nuevo rey de Israel. Pero tuvieron que pasar 15 años hasta la muerte de Saúl para que ya fuera rey públicamente ante todo el pueblo. Muy bien. ¿Algún comentario, Japo? No, más bien, Brenda, realmente es interesante que a pesar de que ya Dios desechó a Saúl, todavía duró 15 años más como rey, ¿sí? Entonces era necesario que Saúl muriera para ungir públicamente a David. Y vamos a ver más cómo David, teniendo la oportunidad muchas veces de adelantar esa fecha, él dijo, ¿cómo voy a alzar mi mano contra el ungido de Dios, no? Una interesante historia, toda la historia de David. Síguele, Brendis. Muy bien. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungió en medio de sus hermanos, como vemos la primera unción. Eso ya lo platiqué, ¿verdad? Ya me estoy perdiendo. Si vas al 14. Voy en el 14, sí, perdón, discúlpenme. No, pero antes quiero hacerles un comentario súper importante que vi en la Biblia de John MacArthur, cuando David hizo el Salmo 51, cuando confiesa su pecado ante Jehová y dice el motivo por el cual no quiere que se aparte de él. Es muy importante, se los voy a leer. Aquí vemos que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esto quiere decir que David fue bendecido al ungirlo. Y en el Antiguo Testamento se relaciona con la capacitación para alguna tarea asignada por Dios. Es decir, el Espíritu Santo estaba sobre David, no para regeneración de David, sino para capacitación, tanto administrativa como militar, para que llevara a cabo la misión encomendada en el programa designado por Dios para Israel. Aquí no se trataba de que, pues David es salvo y para su vida va a ser
toda bondad, todo, no. Dios lo designó para capacitarlo. Igual que a Saúl lo designó para capacitarlo, más bien, a Saúl lo capacitó, sin embargo, Saúl no quiso aceptar la capacitación de Dios. Entonces aquí el hecho de que fuera ungido es porque Dios los iba a capacitar militarmente y administrativamente porque iban a gobernar sobre su pueblo, sobre Israel. Recordemos un poco cuando David oró a Dios, cuando pecó con Betsabé, en el Salmo 51, lo que les comentaba. Él le pidió a Dios, no le pidió a Dios, perdona mi pecado, no me vayas a matar, Dios, no. Él oró y le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. A David lo que le preocupaba era precisamente eso, que no quitara el Espíritu sobre David. Ajá. ¿Por qué era importante esto? Porque esta es una referencia a la especial unción del Espíritu Santo sobre los mediadores teocráticos. O sea, esto era especialmente para los reyes. Ajá. David tenía este ministerio especial del Espíritu de Dios en su mente, en su oración de arrepentimiento. O sea, él estaba arrepentido porque él recordaba lo que le había pasado a Saúl. David no temía perder su salvación cuando oró, sino más bien estaba preocupado porque Dios quitara esta sabiduría espiritual y capacidad administrativa de sobre David. O sea, no, le preocupaba mucho que Dios se apartara de él como lo hizo con Saúl, ya que él recordaba cuando se apartó de Saúl, cómo Dios le quitó su espíritu a Saúl. David entonces le estaba rogando a Dios que no quitara su mano como guía. El rey Salomón también se percató de esa incapacidad que tenía al principio de su reinado. ¿Y qué le pidió a Dios cuando oró? ¿Saben qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, Dios le dio una sabiduría especial a Salomón para administrar a Israel. Y así sucesivamente es probable que la unción teocrática del Espíritu de Dios viniera sobre todos los reyes posteriores como descendientes de David, en relación con el pacto davídico, pero únicamente para los del sur, ya que los reyes del norte eran apóstatas y no formaban parte de la línea davídica. Recordemos algo importante. ¿Ustedes recordarán quiénes fueron los primeros ungidos teocráticos? ¿De reyes o de No, qué? desde el inicio, Pati, desde el inicio de que Dios empezó a ungir a los teocráticos, a los que les ayudaban. Le ayudaban a Dios a administrar o a guiar al pueblo. Estaríamos hablando de la etapa de los jueces. Exacto, Armandito. Mira, yo lo que leí en la Biblia de MacArthur, en su comentario, es que los ungidos teocráticos fueron Moisés, el primero que fue ungido, los 70 ancianos que ayudaron administrativamente a Moisés, Josué, los jueces, como comentas, y posteriormente los reyes de Israel unida y del sur. Ellos fueron los primeros ungidos teocráticos. Muy bien, sigamos con el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, lo que les comentaba. Se apartó. Una vez que ungieron a David, el espíritu se fue con David y abandonó a Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. La providencia de Dios vamos a ver en estos versículos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esto significa que Saúl perdió su protección espiritual y su cobertura. Entonces, Satanás estaba más listo. O sea, como quien dice, Saúl abrió las puertas a Satanás para que él pudiera entrar. Entonces, llegó un espíritu maligno a Saúl.
porque iba a llenar ese vacío que una vez que el Espíritu de Dios se fue, pues iba a llenar ese vacío con un espíritu maligno, porque el mismo Saúl abrió las puertas para que esto sucediera. Esto quiere decir que Dios puede retirar la mano de su protección y por lo tanto permitir que venga el mal, sin ser la fuente del mal en sí. Por eso la presencia continua del Espíritu Santo para todos los cristianos ahora, nosotros, es un consuelo. No tenemos que temer que Dios nos quite el Espíritu Santo ahora. En el Antiguo Testamento sí pasaba, pero ahora nosotros no vamos a temer porque el Espíritu Santo se vaya, según Romanos 8, 9, 11. Este es el comienzo de según Romanos 8, 9, 11, habla precisamente de eso, ¿no? Que el Espíritu no se va. No sé si quieran que lo leamos o continuamos. Continuamos, Brandis. Ok. Este es el comienzo de la ascensión de David al trono y el descenso de Saúl. Aquí David sube al trono y Saúl desciende, aunque físicamente Saúl sigue siendo el rey, pero para Dios, David es el rey nuevo. Y aquí vemos que lo atormentaba un espíritu malo por parte de Jehová, y también podemos ver que esto era un juicio de Dios, para Saúl, que porque este espíritu malo se manifestaba en forma depresiva, con ira y la distorsión de la realidad, siendo el problema principal de naturaleza espiritual y no mental o psicológica. O sea, aquí no quiere decir que Saúl estuviera loco, sino que más bien estos problemas eran espirituales, ¿no? Este problema que Saúl tenía era espiritual, no era mental. Dios en su soberanía permitió que un espíritu malo atormentara a Saúl para cumplir su propósito en David, de introducirlo a la corte del rey y ante todo Israel. Es lo que les comentaba, la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque así David llegó al trono, llegó a la corte. Y esto no lo buscó David, esto no fue ocasionado por él, simplemente Dios permitió que este espíritu malo atormentara a Saúl, para que David llegara a la corte y él conociera cómo era la corte, cómo era el reinado. Y el problema para Saúl era el espíritu malo. Entonces, ¿cuál era el remedio? Era la música. Y David sabía tocar muy bien el arpa. Su eficacia para calmar los nervios ya se conocía desde tiempos antiguos. O sea, aquí vemos que esto ya lo conocían desde la antigüedad las personas, ¿no? Y aquí lo estaba usando Saúl para poder calmarse cuando tuviera ese espíritu malo. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí es lo que les comentaba. ¿Cómo es que David llegó a la corte? Llegó con Saúl. Aquí los criados de Saúl sugirieron que se contratara a David para tocar el arpa cuando el rey fuera molestado por el espíritu malo. Aquí el escritor de Samuel presenta a David primero como un dulce cantor, para después presentarlo como un guerrero, que más adelante demostraría ser diestro en el arte de la guerra y de matar, pero también lo muestra como un sensible músico excepcionalmente bueno y de gran reputación. Y Jehová estaba con él. Este también es importante verlo porque a partir de aquí Saúl se dio cuenta que Jehová estaba con él y empezaron los problemas. Bueno, pero esto significa que son llamados por Dios, que se someten a Dios y se someten a cualquier liderazgo que el Señor haya puesto sobre ellos. Veremos en los siguientes capítulos que desde esta ocasión Saúl empezaba a darse cuenta que David tenía el Espíritu de Dios, y empezarían los celos cuando los hechos confirmaban esta situación, ya que los santos de Dios se reconocen por su fruto. La aprobación de David por parte de Dios ya era reconocida por ciertas personas en Israel, empezando por Saúl, por el rey. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Ok. Saúl aquí le dice, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. David no tuvo que manipular su camino hacia el palacio o hacia el favor de Saúl, lo que les comentaba anteriormente. Dejó que el Señor le abriera las puertas, entendiendo que era el trabajo de Dios llevarlo al trono. Mientras tanto, simplemente él volvería a las ovejas, o sea, él volvería a su humilde ocupación. Así dio evidencia de lo que había en su corazón. Había humildad y había paciencia al volver a sus deberes, después de que lo ungió Samuel como nuevo rey. Pues aquí él volvió a su trabajo normal, aunque ya Samuel había dicho que era el nuevo rey porque ya estaba ungido. Pero él sencillamente hizo su trabajo. Versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía el alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Saúl se impresionó tanto con David que lo llegó a amar mucho y le hizo hasta su paje de armas. Recordemos que el paje de armas es un ayudante principal en la batalla de un soldado, y a menudo la vida del soldado depende del valor y la fidelidad de su escudero. Entonces era un puesto importante que Saúl le iba a dar a David. Saúl admiraba las capacidades y cualidades positivas de David, aunque posteriormente, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos, llegó a aborrecerlo porque se llenó de celos, ya que sabía que había sido bendecido por Dios. David tocaba el arpa. La versión antigua del arpa es una guitarra, más o menos para saber cómo era el arpa. Entonces Saúl tenía alivio y estaba mejor. De esta manera Dios usó a David para ministrar a Saúl. Bueno, hemos terminado y vemos aquí que Dios estaba obrando de maneras que nadie puede ver. Ajá. Nos parece claro desde nuestra perspectiva distante. Nosotros lo podemos ver porque lo estamos estudiando y lo vemos como si estuviéramos desde arriba hacia abajo viendo lo que pasa. Pero en ese tiempo, pues no, en ese tiempo no sabían lo que estaba pasando. Quizás el único que sabía lo que estaba pasando era Samuel, ¿no? Porque él era el ungidor. Ajá. Sin saberlo, Saúl se estaba volviendo dependiente del designado para suceder. Entonces aquí vemos que Saúl ya estaba totalmente perdido, ya no iba a ser rey de Israel, iba a ser rey físicamente, pero para la mente de Dios, David era el rey. Entonces aquí vemos que pues Dios obra grandemente y obra de maneras misteriosas que nosotros no sabemos, pero bueno, aquí para eso tenemos la palabra de Dios, porque vamos a saber qué es lo que va a pasar después de esto. Gracias. Gracias. Gracias, Brandis. Pues a ver, algún comentario, pregunta, algo, comentario. Bueno, pues yo aquí veo varios aprendizajes, ¿no? El primero es que en cuanto veamos que hemos pecado, que hay pecado en nuestra vida, pues debemos confesarlo inmediatamente para que Dios limpie nuestro corazón y no vaya engrandeciéndose el pecado en nuestras vidas. Vemos que si confesamos nuestros pecados, como en 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no lo hacemos, ¿sí? No es que perdamos nuestra salvación, sino simplemente perdemos la comunión con Dios. Ahora, si no lo hacemos, no es que el Espíritu Santo salga de nuestra vida, sino simplemente entristecemos al Espíritu Santo y entonces hagan de cuenta que perdemos total comunión con Dios y entonces ahí viene la caída total, ¿no? Lo que veo aquí también, otra cosa que estoy viendo y lo veo a lo largo de la Biblia es la providencia de Dios, ¿no? Como
David ya una vez ungido como rey, aunque sea semi públicamente o semi privadamente, como cualquiera diría la casualidad, pero no es la casualidad, es la providencia de Dios. Como David sabía tocar, era un buen músico y esa habilidad que él tenía lo lleva a la corte de Saúl. Y como mencionaste, Saúl se va a hacer cada vez más dependiente de David, pero como todo está bien orquestado en la mente de Dios desde un principio. No es que estén sucediendo las cosas casualmente, es que así Dios lo ha decretado y lo ha establecido. Y como Samuel empieza a depender tanto ya de David, que al rato los celos lo invaden, ¿sí? Yo creo que la próxima clase le voy a poner por título Los celotes están de a peso. Porque viene la obra cumbre del capítulo cumbre de 1 Samuel, que es cuando David pelea contra Goliat, que quién se la iba a esperar, ¿no? Y ya de ahí, a partir de ahí, los celotes se ponen a peso con respecto a Saúl, ¿no? Entonces, esta historia de David y vean cómo se traslapa, no termina el reinado de David, de Saúl, y empieza el David, sino que, por ejemplo, aquí Saúl sigue siendo el rey, y sin embargo, a los ojos de Dios ya David es el rey, como que se traslapa tanto el reino de Saúl con el de David, como que para que se vaya mientras fogueando. Y David va a pasar una de cosas que a la larga le van a servir de experiencia para cuando él venga a ser el rey, ¿no? Entonces, bueno, algo más que desde que era pastor cuidando a las ovejas, ya Dios lo estaba preparando. Claro, ¿no? Y dice Leti que quien no comente no canta el Salmo 23, así que adelante en comentarios, porque si no, Leti no nos canta el Salmo 23. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? No se me duerman. No, estamos despiertos. Bueno, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, aquí Saúl necesitaba dar, este es del capítulo 15, ¿sí? Saúl necesitaba darse cuenta de que su verdadera adoración estaba indicada por su conducta, no por sus sacrificios, y demostró ser un idólatra, cuyo ídolo era él mismo. Ajá. Que él se adoraba a sí mismo, entonces por lo cual pues no hacía caso a Samuel y mucho menos a Dios. Ese es del versículo 15. Del versículo 16, pues aquí es aquí dice que después de que David pecase con Betsabé, su oración fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él empezó a pedirle a Dios que no lo abandonara. Y pues Saúl fue atormentado por el Espíritu. El Espíritu se fue con David y se apartó de Saúl. Cuando comenzó la ascensión de David al trono, comenzó el descenso a Saúl. Y pues eso es muy triste, aparte de que Saúl estaba mal de sus facultades, porque pues ya lo veía todo Israel como era, pues Saúl, aparte de todo, llamó a David para que le tocase la música. Dicen que la música mansa a las fieras, pero bueno, y aquí también dice que Saúl amó mucho a David por sus capacidades, pero después llegó a aborrecerlo. Tenía celos porque sabía que David había sido bendecido por Dios y Dios ya se había olvidado pues de Saúl. Eso es lo que entendí de estos dos capítulos. Y es correcto, Manuelita. Efectivamente, esa es la esencia realmente de los dos capítulos, ¿no? Miren, hay una cosa bien importante. La obra de Dios no depende de los hombres. Si uno no responde a Dios, Dios te desecha y levanta otro. O sea, para Dios nunca va a ser problema. Él, exacto, contigo y sin ti. El plan de Dios nunca va a ser alterado. Dios tiene un plan y lo va a llevar a su perfecto final,
con nuestra colaboración o sin nuestra colaboración. Vemos aquí que Saúl se apartó, ya no obedecía a Dios. Eso no fue problema para Dios. Levanta otro que le obedezca. Falla David, levanta otro y así. Nadie es, ¿cómo podríamos? Imprescindible en la obra de Dios. Es un privilegio para nosotros participar en la obra de Dios, pero no somos imprescindibles. Si nosotros no queremos caminar dentro de la voluntad de Dios, eso no le preocupa a Dios. Levanta otro que lo haga. O sea, su obra no se va a obstruir por nuestra negligencia o nuestra desobediencia, ¿no? ¿Alguien más? Jacob, una pregunta. Juan, Adelante. Adelante. pues yo pienso, bueno, en el capítulo 15 habla de que, pues de que hay temor y falta de fe. Entonces también en nuestras vidas nosotros también tendemos a tener esto y esa es una enseñanza. Sabemos que Dios es muy misericordioso y que de alguna manera Él trata de moldearnos, ¿no? Pero a veces nos gana ese temor, esa falta de fe, ¿no? Entonces, pues también pues lo aplica en nuestras vidas, porque no nada más aquí con Saúl, ¿no? Sino que también pues es para que nosotros también confiemos en Dios, ¿no? Y en el capítulo 16, pues también vemos que David buscaba de Dios, ¿no? Así es, Betty, pues dices algo cierto, o sea, a veces nuestra fe declina, o sea, pero hay una cosa, ¿qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Y Dios. Dios siempre va a honrar nuestra fe, pero como dices tú, a veces ponemos más los ojos en las circunstancias, ¿no? Y ese es el gran error a veces, ¿no? Pero Dios sabe cómo aumentar y fortalecer nuestra fe. Por eso no hay problema. Cuando estamos caminando y queriendo obedecerle. ¿Quién iba a decir algo? Tú, Brendis, creo, ¿no? Yo iba a hacer una pregunta. Bueno, aquí, como dices, aunque el hombre desfallezca y aunque el hombre falle, pues Dios tiene que continuar su obra. Su obra es precisamente, bueno, salvarnos. Ajá, por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo. Pero también la finalidad de Dios, bueno, aquí en este caso es Israel, ¿cierto? O sea, la obra de Dios es sobre su pueblo, sobre Israel, ¿cierto? Entonces, aquí mi duda es, bueno, yo luego platicando con mis hijas, les platico esto y todo, y una de ellas me decía, pero entonces, ¿por qué Dios mejor no acaba con el mundo de una vez? Y ya no pasan tantas cosas. Bueno, yo le contesté más o menos y le dije, pero bueno, yo quisiera saber tú qué contestarías, Juan Carlos, porque sí me quedé así yo como que, o sea, yo sí le contesté algo, pero ¿qué es realmente lo que? Mira, en primer lugar, porque la criatura no le va a dar consejos al creador. O sea, Claro. son insignificantes como para decirle al creador lo que tiene que ser y cuándo lo tiene que ser, para empezar. Segundo, y lo dice Pablo en Romanos, dice, ¿qué no te das cuenta? Así que la longanimidad, o sea, que Dios se tarda en mostrar su ira. El propósito de que si Dios está retardando ejecutar ira es para que te dé tiempo de arrepentirte. Lo dice Pablo en Romanos. Una muy buena razón cuando dicen, bueno, ¿por qué Dios no ejecuta? Pues qué bueno que no ha ejecutado juicio, porque Dios está dándote tiempo para que te arrepientas a aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo. Y Pedro lo dice en otra manera, dice, Dios no retarda su promesa como algunos dicen bueno, ya cuánto tiempo ha pasado y todas las cosas siguen igual. Dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, qué bueno que Dios no está ejecutando juicio, porque el día que Dios ejecute juicio, el que se quedó, ¿sí? Como una vez que mi papá me iba a mandar un empleado de allá de Cuichapa, le dice, ponte bien abusado cuando llegues a la Tapo, no te muevas de la Tapo hasta que llegue mi hijo, porque si te pierdes en México, ya te perdiste. Pues aquí igual lo mismo. El que se quedó, ya se perdió. Ya no hay segunda oportunidad, ¿me entiendes? Entonces creo que la Biblia nos da razones bien convincentes de
¿Cómo deberíamos contestar y aún así, si suponiendo que ya fuéramos salvos, pues yo tengo todavía muchos familiares que no han puesto su confianza en Jesucristo, que todavía dependen de sus obras. Qué bueno que Dios no ejecute juicio, porque eso les da tiempo para que se vuelvan a Dios, ¿no? Exactamente, se vuelvan a Dios, ¿no? Entonces, y la otra razón que digo es, pues nosotros, Dios tiene determinado un día y una hora para cada quien. ¿Cuándo va a ser ese día? Pues, ¿quién soy yo como criatura insignificante? Darle ideas al Creador, ¿no? Entonces, bueno, yo eso contestaría, Brendis. No sé tú, Bravo. Yo pienso que Dios nos creó, ¿sí? A su imagen y semejanza para tener una relación con nosotros, para darnos esa vida abundante, pero por el pecado, ¿sí? Vino la muerte, ¿sí? Y para Dios sería más fácil exterminar al mundo y ya terminaría. Pero creo que por amor al mundo precisamente mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos vida eterna, para volver a crear ese cuerpo, porque nosotros somos su esposa. Entonces Él quiere tener una relación personal con su esposa para la eternidad. No sé, yo eso hubiera contestado. No, y además, mira, el caso de Amalek. ¿Cuántos años pasaron antes de que Dios ejecutara juicio? ¿Sí? Dios nunca va a ejecutar un juicio sin antes advertirlo. Y hoy en día está advirtiendo a la humanidad. ¿Sí? El que no ponga su fe en Jesucristo ya es condenado. ¿Sí? Lo está advirtiendo. ¿Sí? Entonces, esa es la advertencia de Dios para el mundo hoy en día. ¿Sí? Hay que volver nuestros ojos a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque fuera de Cristo no hay salvación. Es muy clara la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia que no podemos entender, no son muy claras, pero cómo ser salvo, eso está bien claro en la Biblia, bien claro, ¿sí? Que hasta un niño lo puede entender. Y no es problema de entendimiento intelectual, es cuestión de creerlo, de volcar tu fe en Cristo. Por ahí escuché un bostezo. Ay, pues mío. Perdón. Así que apúrale, Brendis, porque ya se nos está durmiendo la concurrencia. ¿Alguien más? ¿Tú, Armandito? Remátala, Armandito. Bueno, yo pienso que, bueno, no pienso, si leí en el comentario que David fue escogido desde antes de la eternidad para ser el rey de Israel, pero y aprovechando la desobediencia, o no aprovechando, de acuerdo a la desobediencia de Saúl, Jehová se dio cuenta, pues ya, por la omnisciencia que tiene el Señor, eso le ayudó a precisamente a llevar a cabo su obra, seguir con su obra, para poder ungir a David como rey de acuerdo a su corazón. Y más adelante pues vamos a ver cómo David se va capacitando de acuerdo ya con el Espíritu Santo. Cuando desciende con él, empieza a capacitarlo y se empieza pues por la providencia de Dios, llega al palacio. También llegué a leer un poco de un comentario que dice que cuando estuvo tocando el arpa para calmar las tensiones de Saúl, fue por un poco tiempo, posiblemente haya sido un año, porque después regresa a su casa y después viene lo del capítulo 17, cuando los filisteos vuelven a hacerle la guerra a Israel, y la presencia de David para poder enfrentarse a Goliat. Ya tenía, para ese entonces, se había pasado algún tiempo, porque Saúl ya no lo reconoce, pero ya lo veremos de aquí 8 días. En el próximo capítulo, así es, cuando la mandan a David a dejarle unos tlacoyos a los hermanos. Bueno, Leti, pues ibas a cantar un pedacito del Salmo 23 que decía Brendis. Bueno, en nombre sea de Dios. Vamos, como decía Brenda, pues es para Dios, ¿no? Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,
En pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Amén. Pues te paso el micrófono, Urielón, ya para que nos despidas, porque si no mañana no se me van a levantar para ir a ver a Filemón. Ya acuerdo todo, Miguel, porque yo ya me voy a dormir. No se te escucha. A pedirle aquí ¿A quién? No se escucha. Benditos sagramos, mucho que aprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser dependientes de ti, Señor, y que reconozcamos, Señor, que hemos sido ungidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y que, pues, el tener el Espíritu con nosotros, Señor, nos da pues tú nos das, Señor, a través de eso, la oportunidad de ser guiados por ti, Señor. Pedimos para que nuestras palabras, Señor, nuestras acciones, Señor, nuestros pensamientos, Señor, estén orientados, Señor, hacia poder cumplir tu voluntad, Padre bendito, y también pedimos, Señor, por las personas que escuchen, Señor, también este estudio, Señor, quienes no están presentes, Señor, y quienes están presentes, Señor, bendice sus hogares, Señor, a través de lo que hoy hemos aprendido, Señor. Pedimos, Señor, también por el día de mañana, que tengamos un descanso reparador, Señor, que podamos despertar, Señor, y estar listos, Señor, para seguir alimentándonos, Señor, del alimento, Señor, que nos da tranquilidad y que también nos da, esperanza en la vida eterna, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Tengan dulces sueños, que descansen. Igualmente, hasta mañana. Gracias, Brendis. Buenas noches a todos. Irene, Uriel, Manuelita, Ale, Betty Walls, Armandito y Pablito, que ya se nos fue a dormir. Sí. Dios les bendiga a todos ricamente, y buenas noches. Buenas noches. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, tu Señor tú vencerás.
prevalecerá, aunque se le